Buenos días, mi nombre es Juan Nagel, soy uno de los directores del CE4 y este pequeño video quería hacerlo para compartir un poco lo que ha sido mi experiencia con respecto a la metodología interactiva y también para darles una bienvenida a la facultad, disculpándome porque no pude estar en el desayuno, pero todo el mes de julio estoy en la Universidad de Washington, aquí en Seattle, en Estados Unidos. Lo que quería comentarles era hablar un poco acerca de la evidencia empírica acerca de la metodología interactiva, que les estamos tratando de orientar o de motivar a que la adopten. Y resulta que hay muchos estudios que encuentran un efecto positivo de la metodología sobre el aprendizaje, pero algunos encuentran un efecto chico. Y también lo que encontrábamos cuando veíamos la literatura era que la definición de lo que era aprendizaje activo variaba de autor en autor. Y había mucha resistencia por parte de los docentes, en parte motivada por esa nube o esa discusión que hay todavía en la literatura científica. Uno de los trabajos más importantes que salió últimamente fue en el año 2014 del autor Scott Freeman, que evaluó todos los trabajos que se habían escrito acerca de los efectos de la metodología interactiva sobre el aprendizaje y encontró que en promedio la adopción de una metodología interactiva resulta en un aumento en la calificación promedio de un 6% de la nota y bajaban las tasas de reprobación. Lo que quisimos hacer en la facultad fue hacer nuestro propio experimento y lo que hicimos fue que en el año 2014 dividimos a los alumnos de la clase de álgebra del primer semestre en dos secciones que enseñé yo con el mismo contenido y utilizando el mismo libro, etcétera, pero con la única variante era que las dos metodologías eran diferentes. Una era una metodología tradicional y la otra era una metodología interactiva en la cual yo les mandaba preguntas a los alumnos. Ellos leían antes de venir a clase, yo les mandaba preguntas durante la clase y en la clase trabajábamos las preguntas de una forma más activa, ¿no? Y estas son básicamente las especificaciones del experimento. Había un grupo control y un grupo tratamiento. El grupo control era una clase completamente tradicional. Los alumnos no leían antes de venir a clase, yo explicaba el material en el pizarrón, a veces usaba un PowerPoint, pero no había actividad grupal entre ellos. En cambio, en el grupo tratamiento, como les dije, ellos tenían que venir leídos y a la vez, entonces en la clase lo que hacíamos era trabajar los conceptos y los ejercicios con una mayor profundidad. Y encontramos que la tasa de reprobación en el grupo de tratamiento fue menor, bajó del 33% al 21%. Esa diferencia no era significativa, en parte debido a que eran pocos alumnos, había pocos grados de libertad. Y también observamos que las evaluaciones, el desempeño de los alumnos en el grupo de tratamiento fue mejor que en el grupo control. En general, hubo instancias, por ejemplo, en el examen final donde la diferencia no fue significativa, estadísticamente significativa, pero en general sí resultó en una diferencia. De hecho, la distribución de notas se puede ver reflejada en este gráfico. En el gráfico rojo está el grupo tratamiento y en el gráfico azul está el grupo control. Y como observan, el promedio de las notas en el grupo tratamiento, recordemos que era el mismo material, las mismas evaluaciones, el promedio de las notas y la misma corrección, por cierto. El promedio de las notas fue mayor en el grupo de tratamiento. No solamente se refleja en menores tasas de reprobación y en mayores notas, sino que también se refleja en mejores resultados en las encuestas de evaluación docente. Por ejemplo, en la pregunta, ¿le recomendarías a este profesor a un amigo? En el grupo control, más o menos el 21% estuvo de acuerdo completamente y 47% estuvo de acuerdo simplemente. En el grupo de tratamiento, 61% estuvo de acuerdo completamente y 28% estuvo de acuerdo. Entonces hay una diferencia bien importante en términos de la satisfacción de los alumnos con el curso. Lo que concluimos es que hay un efecto mayor sobre las notas, sobre la satisfacción y débilmente sobre la probabilidad de reprobar los ramos. Ese efecto varía durante el semestre. Si observamos, por ejemplo, que para el examen final el efecto se diluye un poco porque pensamos que pasaba que los alumnos que estaban en el experimento del grupo control trataban de hacer un mayor esfuerzo para poder equipararse con los del grupo tratamiento, viendo que se daban cuenta de que les estaba yendo un poquito peor a ellos. Quiero también hablar de cómo evaluar mejor. Y hay una frase de un gran experto en la enseñanza universitaria que dice que la evaluación es la asesina silenciosa del aprendizaje. Quiero que esta frase la mediten y la mediten durante su carrera en la universidad, porque en el fondo lo que subyace esta frase es
que el alumno está orientado hacia la evaluación. El alumno lo que busca es ser evaluado bien y lo que busca es aprobar el curso con una buena nota. Muchas veces buscan eso mucho más que el aprendizaje mismo. Por lo tanto, la evaluación tiene que estar alineada o en concordancia con esa realidad que es la motivación intrínseca del alumno. Entonces, la pregunta que se nos plantea a nosotros como docentes es cómo nuestra evaluación está orientada hacia el logro de los objetivos que nosotros queremos lograr en la clase. Hay veces que uno ve las formas que uno está evaluando y uno dice, bueno, realmente estoy evaluando lo que yo quiero que ellos me demuestren que aprenden. Realmente estoy evaluando las características o las habilidades que yo quiero que ellos desarrollen en este curso. Entonces, es esa pregunta lo que tenemos que hacernos siempre como docentes. Y lo otro que hay que hacer como docentes es si las actividades dentro de la clase o las cosas que hacemos dentro de la clase son las cosas con las cuales ellos van a ser evaluados, ¿no? Entonces, la innovación en la evaluación es otro punto importante que tenemos que meditar. Y hay muchas formas novedosas de evaluar. No siempre tiene que ser con pruebas escritas o, digamos, las pruebas tradicionales que nosotros siempre hacemos, aunque no hay nada de malo en eso. Pero también pensar un poquito cómo diferenciarnos y cómo hacer formas de evaluar diferentes. Y esto implica, por ejemplo, abrirse, por ejemplo, a temas como la evaluación grupal. Muchas veces nosotros cuando hacemos un examen o una prueba vemos que nuestros alumnos al salir de la prueba del examen están súper metidos en la evaluación y están discutiendo entre ellos. Entonces, ¿cómo hacer que esa discusión también forme parte de la evaluación? Entonces, hay técnicas, por ejemplo, que involucran que los alumnos, una vez que presentan el examen de forma individual, son agrupados en grupos y entonces trabajan algunos de los problemas del examen en forma grupal y vuelven a contestar. Y ahí ocurre un aprendizaje adicional. Por ejemplo, durante el semestre, en cada clase o en algunas clases, preguntarle a los alumnos qué parte del material no entendieron o qué parte entendieron menos. Pedirles que identifiquen el principio fundamental que está operando en un problema en específico. Es decir, que ellos analicen un poco el problema desde un punto de vista un poco más distanciado del problema y no estar metidos todo el tiempo resolviendo el problema. Pedirles que escriban ellos sus propias preguntas. Pedirles, por ejemplo, que expliquen el procedimiento mediante el cual se puede resolver un problema o se puede analizar un problema. Pedirles, por ejemplo, que encuentren el error en una resolución de un problema. Por ejemplo, se les puede entregar una pauta con un error y decirles, bueno, identifiquen dónde está el error. Esto es especialmente conveniente para problemas en ramos que son de problemas muy largos, por ejemplo. Quizás puede ser una mejor manera de evaluar en el sentido de que no requiere que el alumno desarrolle el problema enteramente, sino que entienda cómo se resuelve el problema y que identifique cuál es el error en la resolución del mismo. Pedirle que escriban un texto o una lección con unas propias palabras y en forma breve, por ejemplo, puede ser utilizando un video similar al que estoy utilizando yo. Análisis de textos en forma grupal, por ejemplo, que todos se junten a analizar un texto, que encuentren las ideas principales, que encuentren los puntos de debate, etc. Resumir un texto en una frase o un video o una clase, por ejemplo. Que escriban cómo creen que el material contribuye con su aprendizaje, qué tipo de habilidades creen que están desarrollando con el material que están tratando en clase o con el material que tuvieron que estudiar para una prueba o un examen. Lo importante de nuevo es que la evaluación o la actividad esté alineada con lo que busca la clase. Eso es el principal objetivo de la innovación en la evaluación. Lo que quiero terminar diciendo es motivándolos a que vean en la innovación docente como una forma más divertida de dar clases, como una forma más retadora y más curiosa que les despierte su curiosidad desde el punto de vista intelectual. Las universidades en el mundo están cambiando, de hecho muchas universidades en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, están cambiando hacia este tipo de sala de clase, incluso, que son salas de clases completamente colaborativas, en la cual la sala de clase tradicional, en la que el experto está adelante y los estudiantes atrás, y hay una barrera entre esos dos, eso se está diluyendo. Por lo tanto, lo que queremos hacer con esto es motivarlos a que se atrevan a innovar en la forma como dan sus clases, sobre todo ahora que están empezando en la universidad, y que sepan que cuentan con un equipo de profesores que estamos también motivados a innovar y que estamos también motivados a compartir buenas experiencias y digamos, ayudarlos a ustedes en la implementación de su proceso de innovación. Así que muchas gracias por su interés.